¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Soy Mauricio Contreras García, actual estudiante de la carrera de Ingeniería Química en la FE Zaragoza UNAM. Actualmente estoy cursando la materia de balances de masa y energía con el profesor Everardo Antonio Feria Hernández. Y hoy les quiero compartir con ustedes lo que es el siguiente problema de un balance de energía en un mezclador, en esta operación unitaria. Y el problema nos dice lo siguiente. Dice que se requiere preparar una disolución de 1000 libras que contenga 20% de hidróxido de sodio a partir de una disolución de hidróxido de sodio al 40% y otra al 5%, las cuales se van a encontrar a 100 grados Fahrenheit. El problema nos pide dos apartados. En el apartado A hay que determinar la temperatura de la disolución final y en el apartado B nos preguntan por cuánto calor hay que eliminar del sistema para que dicho sistema permanezca a 100 grados Fahrenheit. Entonces, llevando todos estos datos al diagrama, es el siguiente. Aquí tenemos el mezclador, que en mi caso yo lo representé de esta forma. Bien, vamos a tener tres corrientes, en las cuales dos corrientes son de entrada y una corriente va a ser de salida. Nos hablan que se van a mezclar dos disoluciones de hidróxido de sodio. Dice que la primera que se va a mezclar es una disolución que contiene 40% en masa de hidróxido de sodio. Esa va a ser nuestra corriente de entrada número uno. Por lo tanto, en fracción másica de hidróxido de sodio, ese 40% queda como 0.4. ¿Por qué? 40% entre 100% da 0.4. Bien, pero no nos hablan de la fracción másica del agua, pero nosotros sabemos que por teoría la suma de las fracciones másicas tienen que dar 1. Entonces, bien, restamos 1 menos 0.4, hacemos dicha diferencia y con esto podemos calcular la fracción másica del agua, que es de 0.6. Bien, esta disolución de hidróxido de sodio se va a mezclar con otra disolución de hidróxido de sodio que se va a encontrar al 5%. Entonces, la fracción másica para la segunda disolución, para el hidróxido de sodio, va a ser de 0.05, puesto que es 5% en masa que contiene hidróxido de sodio entre el 100% de la disolución, da 0.05. Y de igual forma no nos hablan de la fracción másica del agua para la segunda disolución, pero hacemos lo mismo que en la primera, por diferencia y por la teoría, basándonos en la teoría más que nada. Entonces, esto quedaría, la diferencia de 1 menos 0.05 resulta que la fracción másica del agua es de 0.95. Bien, ya conocemos las respectivas fracciones másicas de las dos disoluciones. Aquí ya les puse los flujos másicos, pero obviamente en el problema no conocemos estos flujos másicos. Ahorita les voy a mostrar en un momento cómo es que se calculan dichos flujos másicos y para qué se calculan los flujos másicos. Bien, entonces, en la corriente 3, que es la corriente de salida, se quiere llegar a una disolución de hidróxido de sodio, pero que esté al 20% a partir de estas dos mezclas. Entonces, la fracción másica para el hidróxido de sodio de igual forma queda de 0.2 y para la del agua de 0.8. Pero aquí nos dice que se requiere preparar, cuánta masa se requiere preparar de esa disolución, nos habla de 1000, en este caso de 1000 libras por hora. Bien, ya que hemos trasvasado todos nuestros datos que nos habla el problema a este diagrama para poderlo visualizarlo mejor, hay que recordar, hay que tener presente lo que es la fórmula de balance de energía, que es la siguiente. Entradas más lo que se produce es igual a lo que se consume más lo que sale. Pero en balances de energía, como la energía no se crea ni se destruye, al igual que la masa, lo que se produce y lo que se consume no se toma en cuenta. Es despreciable estos dos datos. Por ende, esta ecuación, al finalmente resumida, queda como entradas es igual que salidas. En este caso, en sistemas físicos. Bien, entonces,
También hay que acercar esto un poquito más. Hay que conocer el balance global de energía, pero para este sistema, justo como lo hicimos en el ejercicio número 1 de balance de energía. Entonces, eso va a quedar de igual forma. El flujo másico 1 por H1, que aquí representa entalpía, más el flujo másico 2 por su entalpía en 2, más el calor, es igual al flujo másico 3 por su entalpía en 3, más en este caso el delta H de un soluto, que fue la misma ecuación que se planteó en el primer ejercicio. Sin embargo, esto al ser un proceso adiabático, el calor y las deltas H y delta H de soluto también se eliminan. Son despreciables estos datos porque es un proceso adiabático en este caso. En el primer ejercicio no fue proceso adiabático. Por eso es que se contemplaba más que nada el delta H del soluto. Pero se eliminaban como tal las entalpías y quedaba resumido como calor es igual a delta H de soluto. En este caso se va a eliminar lo que es el calor y las deltas H. Entonces se resume a esta ecuación, que es el flujo másico 1 por su entalpía en 1 más el flujo másico 2 por su entalpía en 2 es igual al flujo másico 3 por su entalpía en 3. Bien, hasta aquí vamos a dejarle un momento, porque lo que tenemos que hacer es un balance de materia global, es decir, como si estuviésemos haciendo un balance de masa para un mezclador de 3 corrientes, 2 de entrada y una de salida. ¿Por qué? Si estamos trabajando en balance de energía, ¿por qué tenemos que hacer un balance de masa? Porque fíjense, en el apartado número, perdón, en el apartado del inciso B, nos pregunta por el calor que se tendrá que eliminar para que este sistema permanezca a 100 grados Celsius. Entonces, de este balance de energía, nos preguntan por la entalpía 3 del flujo másico 3. Y fíjense que despejando para la entalpía en 3 queda de esta forma. El flujo másico 1 por la entalpía de 1 más el flujo másico 2 por la entalpía de 2 entre el flujo másico 3. Es por esta razón que tenemos que conocer los flujos másicos para sustituirlos en esta fórmula para conocer la entalpía que hay que retirar para que ese sistema permanezca a 100 grados Fahrenheit. Esta sería la razón básicamente. Entonces, bien, vamos a enfocarnos, vamos a trabajarlo como si se tratase de un balance de masa en un mezclador. Entonces, un balance de materia queda como el flujo másico 1 más el 2 es igual que el 3. Entradas es igual que salidas. Ahora, ¿qué hacíamos en un balance de masa? Teníamos que hacer un balance por componentes. Entonces, identificamos de cuántos componentes se nos está hablando el problema. En este caso son dos, el hidróxido de sodio y el agua. Tanto el hidróxido del sodio como el agua se van a encontrar en todas las corrientes, en todos los flujos másicos. Y por suerte, el problema nos brinda todos los valores de las fracciones másicas, excepto los flujos, claro. Entonces, sustituyendo en la primera ecuación, que es la del hidróxido de sodio, queda como 0.4, puesto que es la fracción del hidróxido de sodio en la corriente 1. Bien, 0.4 por el flujo 1 que no conocemos, más 0.05 por el flujo másico 2 que tampoco conocemos, va a ser igual a 200. Este 200 sale al multiplicar el flujo másico 3, que sí nos da el problema, que son 1000 libras, por su respectiva fracción másica para el hidróxido de sodio en la corriente 3, que aquí está. Es de 0.2. 1000 por 0.2, 200. Ahora, sustituyendo en la segunda ecuación para el agua,
me queda que es 0.6 por el flujo másico 1 más 0.95 por el flujo másico 2, que va a ser igual a 800. 800 porque se multiplica 1000 por 0.8 y resulta 800. Bien, aquí hemos generado un sistema 2 por 2. Este sistema 2 por 2 se puede resolver de muchas formas. Entre estas formas destacan hacerlo por sustitución, eliminación y por matriz inversa. En este caso, aquí en este programa que es Excel, se puede resolver este sistema de ecuaciones muy fácil. Sin embargo, yo les quiero mostrar cómo es que se resolvería un sistema utilizando, por ejemplo, el método de eliminación. Más que nada para recordar un poquito las clases de álgebra lineal sencilla, porque como tal, estos son temas de álgebra lineal bastante sencillos, pero que son muy importantes para resolver un balance de energía. Y es lo curioso, porque como tal aquí no estamos empleando cálculos matemáticos complejos, sino que con operaciones básicas. Y las 4 operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación y división, podemos resolver un balance, por ejemplo, un balance de masa y un balance de energía. Entonces, fíjense, al sustituir este sistema nos genera el sistema 2 por 2. Entonces, este sistema 2 por 2 lo copiamos y lo pegamos acá. Bien, en este caso, como lo vamos a hacer por el método de eliminación, hay que eliminar una variable, porque aquí estamos trabajando con dos variables, la variable de M1 y la variable de M2. Hay que eliminar ya sea la variable 1 o la variable 2. En mi caso, yo decidí eliminar el flujo másico 2. Entonces, esto quedaría, multiplicamos toda esta primera ecuación por 0.95, es decir, por el coeficiente del flujo másico 2. De la ecuación número 2, claro. Y a la segunda ecuación la vamos a multiplicar por menos 0.05, que es el coeficiente del flujo másico 2 en la ecuación 1. ¿Y por qué un signo negativo? Porque aquí buscamos que se cancele el flujo másico 2 para que simplemente nos quede el flujo másico 1, es decir, una variable, una incógnita. Entonces, al hacer esto, al multiplicar 0.95 por toda esta ecuación, resulta que es de 0.38 M1 más 0.0475 M2 va a ser igual a 190. Y al multiplicar menos 0.05 por toda esta segunda ecuación, resulta que es de menos 0.03 flujo másico 1 menos 0.0475 flujo másico 2 menos 40. Vamos a ponerle flujo másico 2. Y fíjense que aquí ya hemos cancelado el flujo másico 2, que es lo que estábamos buscando. Eh, bien, fíjense, más 0.0475 menos lo mismo se cancela, da 0. Bien, 190 menos 40 da 150. Y 0.38 menos 0.03 resulta 0.35 flujo másico 1. Y fíjense, aquí ya quedó para despejar el flujo másico 1. Simplemente es dividir 0.35 entre 150. Entonces, acá lo tenemos. Flujo másico 1 es igual a 150 entre 0.35. Flujo másico 1 es igual a 428.5714. Este es el flujo que le corresponde a la primer corriente. Y acá lo sustituimos. Flujo másico 1 es igual a 428.5714. Listo. Ahora, por diferencia podemos calcular y saber, claro, el flujo másico 2. El flujo másico 2 es 1000 menos 428.5714. Resulta que el flujo másico 2 es igual a 571.14, no, 571.4285. Eso es la cantidad de masa en libras, claro,
que le corresponde al flujo másico 2, que acá ya lo puse. Bien, ya conocemos todos los flujos másicos, el flujo másico 1, el flujo másico 2 y el flujo másico 3. Bien, ahora, aquí tenemos que conocer lo que son las entalpías. No conocemos estas entalpías, que es la entalpía 1, la entalpía 2 y la entalpía 3. Entonces, ¿cómo conocemos estos datos? En este caso nos vamos a auxiliar de un diagrama que hemos estado ocupando, que es el siguiente. En este diagrama tenemos la fracción másica de hidróxido de sodio para la entalpía, para calcular en este caso la entalpía y claro, conociendo más que nada a qué temperatura en grados Fahrenheit. Este diagrama más que nada es para disoluciones saturadas de hidróxido de sodio, claro, en agua. Entonces, fíjense cómo se va a leer. Nos habla de una disolución de hidróxido de sodio que contiene 0.4. Aquí vamos a ubicar las tres disoluciones, pero únicamente del hidróxido de sodio, del porcentaje en masa y claro, de la fracción másica del hidróxido de sodio, de las tres disoluciones. Para la primera disolución me habla que tengo hidróxido de sodio como fracción másica de 0.4. Entonces aquí tengo 0.4. Trazo una línea, en este caso vertical. Y tengo otra disolución de hidróxido de sodio que contiene 0.2. Trazo una línea vertical y tengo una disolución de hidróxido de sodio de 0.05. Trazo una línea vertical y la llevo en este caso hacia la izquierda para poder leer lo que son las entalpías. Entonces, la entalpía del hidróxido de sodio, de acuerdo a este diagrama, va a resultar de 95. Volvemos otra vez al diagrama. De 0.4 es aproximadamente de 95. La entalpía 2 le va a corresponder, checamos el diagrama, le va a corresponder aproximadamente de 65. 65, listo. Ya conocemos la entalpía 1 y la entalpía 2, nos falta conocer la entalpía 3. Y fíjense cómo se va a calcular. Aquí tenemos otra vez el balance global de energía para este proceso. ¿Qué nos falta conocer? Ya conocemos los flujos másicos y las entalpías, la entalpía 1 y la entalpía 2, que fue la que acabamos, los datos que acabamos de sacar del diagrama de concentración de una disolución saturada de hidróxido de sodio. Entonces, fíjense, lo único que nos falta calcular es la entalpía 3. Despejamos para la entalpía 3 y esto resulta que es el flujo másico 1 por la entalpía 1 más el flujo másico 2 por su entalpía 2 entre el flujo másico 3. Al sustituir esto, porque ya conocemos todos los datos, resulta que la entalpía de 3 es igual a 77.8571 BTU. BTU es una unidad, en este caso, de calor del sistema internacional. Normalmente esta unidad es empleada, por ejemplo, si nos vamos a regiones, en Estados Unidos y en el Reino Unido es muy común utilizar el BTU, que es una unidad de calor. Entonces, regresamos al problema. En el inciso A me pide determinar la temperatura de la disolución final. Para determinar esto, nos vamos otra vez a basar del diagrama. Y vemos en el diagrama que está aproximadamente de 125, porque es de la disolución final de hidróxido de sodio, 0.2, que es la fracción másica
de esa especie química. Y vemos que es más o menos de 125 grados Fahrenheit, puesto que los grados Fahrenheit se van a leer, digamos que en esta columna. Entonces, grados Fahrenheit es de 125, que esta es la temperatura que va a tener la corriente 3, es decir, la disolución a la que se quiere llegar de hidróxido de sodio. Bien, ahora lo que nos pide es calcular lo del inciso B, que es el calor eliminar para que el sistema se mantenga a 100 grados Fahrenheit. Esto se va a realizar con esta pequeña ecuación que dice que es HC, que en este caso es la entalpía 3, y aquí tenemos lo que es un calor, que es el calor del sistema. Entonces el calor a eliminar, que se representó como HC, sustituyendo valores va a quedar que es 58 menos 77.8571. Este 58 de igual forma se saca del diagrama. Entonces, al resolver esto, es decir, 58 menos 77.8571, resulta que el calor a eliminar es de menos 19.857.7 BTU, porque aquí, claro, tenemos que multiplicar por 1000. Esta resta resulta menos 19.8571, pero al multiplicarla por 1000, finalmente queda que el calor a eliminar es de menos 19.857.7 BTU aproximadamente. Y esto sería lo que nos pide en el inciso B. Aquí está lo que me pide en el inciso A y aquí está lo que me pedía en el inciso B. Entonces vamos a alejar esto para finalmente recapitular lo que se hizo. Teníamos un mezclador, teníamos tres corrientes, la corriente 1, 2 y 3. En este caso, nos pedía determinar la temperatura de la disolución final. Para determinar esto, se auxilió de un diagrama de concentración de disolución saturada de hidróxido de sodio a diferentes fracciones básicas. Y en este caso, en el eje de las Y, se basa lo que es la entalpía en BTU. Entonces teníamos que plantear nuestro balance global de energía para ese proceso. Pero para conocer en este caso la entalpía número 3, teníamos que conocer los flujos másicos faltantes, que era el flujo másico 1 y el flujo másico 2. Para conocer esos flujos, se planteó un balance por componentes, resultó de un sistema 2x2, se sustituyó este sistema 2x2, y finalmente se hallaron los flujos másicos faltantes. Con estos flujos másicos faltantes encontrados, se podía calcular lo que es la entalpía 3. Que la entalpía 3 en este caso venía del balance global de energía, resumido, porque se trataba de un proceso adiabático. Y finalmente obtenemos que es de menos 19.857.7 BTU. Y en este caso, claro, para conocer este valor, teníamos que también saber lo que es la entalpía 1 y la entalpía 2, que para estos valores nos auxiliamos de este diagramita que tenemos aquí. Que bien, este diagramita se sacó del MCCAPE, de la página 558. Por si gustan ustedes, claro, consultarlo. Y es así como se resolvió este problema de balance de energía, que fue bastante interesante, bastante curioso, porque involucró un balance global de masa rápido en un mezclador para poder llegar, en este caso, a la cantidad de calor necesaria para eliminar y mantener a una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Y bien, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.